100.5. Son las 9:11. Damos paso a una conversación con el doctor Cristóbal Rodríguez, que está con nosotros vía Zoom. Pero Eury, hace una aclaración Ramón Paulino desde Santiago. ¿Qué dice Ramón Paulino? Que son tres los aspirantes a Corazán. ¿Y quién es el tercero? Dice Paulino que primero está el que propone la dirección del partido en Santiago, que es Andrés Burgos. Que está Silvio ese Paliza, es el de Paliza. No, ese lo propone la dirección del PRM en Santiago. Esa aparte de Paliza y Raquel. Ok, entonces está el que propone Raquel Peña, que es a Silvio Carrasco. Y que está Robinson Díaz, que es el de Paliza. Paliza el partido y Raquel. Sí, Paliza el partido, el partido de Santiago. Digo, el Raquel. partido de Santiago, exacto. Paliza, el partido de Santiago y Raquel. Vamos a ver quién gana. ¿Qué están esos, que están esos tres? ¿A quién va a oír Abinader? Vamos a ver a quién va a oír el presidente Abinader. Buenos días, Cristóbal, ¿cómo está? Buenos días, Julio. Buenos días, Eury, y a todos por ahí. Buenos días, hermano y amigo. Bueno, un placer. Cristóbal, empecemos por ¿cuál es el criterio para determinar la mayoría? Si estamos hablando para los fines del Consejo Nacional de las Magistraturas, si estamos hablando de la mayoría de votos alcanzada por un partido, si estamos hablando de la mayoría de los legisladores que tenga ese partido, y en caso de que hayan legisladores que hayan llegado por el mismo partido que encabeza, digamos, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, aunque ellos tengan afiliación a otro partido, pero que en la boleta hayan sido electos por el mismo partido. Vamos a ver. Bueno, siguiendo el mismo orden en que formulaste la cuestión, Julio, de entrada, la cuestión no refiere a la cantidad de votos que en una determinada provincia haya sacado un partido. Esa es una línea de argumentación absolutamente insostenible. Nosotros hemos tenido históricamente experiencias donde un partido que tiene mucho más votos o que tiene una cantidad, qué sé yo, en el año 2016 o en el año 2010, aquí hubo partidos que sacaron una cantidad abrumadora de votos y tenían 2 senadores a nivel nacional. Sí, es cierto. Y eso ha sucedido aquí de manera consistente, sucedió de manera consistente hasta estas elecciones en los últimos 20 años. Entonces, ese no es un criterio. Y quiero hacer una breve reconstrucción de la historia en el Consejo y de su composición. Aquí el Consejo se incorpora en el año 94, en la reforma constitucional del año de 1994. Y cuando la Constitución del 94 habla de su composición, dice, lo integrará el presidente de la República, la que lo presidirá, el presidente del Senado y un senador de otro partido, de un partido distinto al del presidente del Senado. Esa fórmula, con esa redacción, generó problemas porque en el año 2002, cuando se convoca el Consejo por segunda vez, bajo la presidencia del expresidente Hipólito Mejía, eso fue interpretado como que bastaba que se convocara que se integrara al Consejo a uno que fuera de un partido distinto al del presidente. Entonces se incorporó, recuerdo, a el señor González Espinosa. González Espinosa, senador del PTD, que había concurrido aliado al PRD. Y eso generó una discusión, una controversia muy fuerte, porque se decía no se está respetando el espíritu de la Constitución, porque lo que se quiere es evitar que el partido mayoritario en la alianza lleve a un aliado para tener mayor control en el órgano. Esa experiencia llevó a que en el 2010
se intentara aclarar el tema. Sin embargo, el tema parece que se confundió más. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la fórmula actual? Lo que dice la Constitución es que la segunda mayoría no puede ser parte, es aquel partido o bloque de partidos que sea distinto al de la primera mayoría. Entonces, donde debió decirse que no haya concurrido en alianza, se dice partido o bloque de partidos. Y cuando tú buscas la definición de bloque de partidos, entonces el resultado es que no se corresponde con lo que se quería regular. Y eso entonces mantiene una confusión importante. Mantiene, porque realmente lo que dice la Constitución es bloque de partidos, y el bloque de partidos y alianza de partidos son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Entonces, entre y yo estoy revisando las actas, ojo, estoy revisando las actas de esa discusión en el año 2010, las actas de la Asamblea Revisora, porque me consta que el propósito era evitar que el partido de la alianza mayoritaria metiera a un aliado para robustecer su presencia en el Consejo, pero no resultó, la redacción no se corresponde con ese propósito. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque bloque de partidos es otra cosa. Es otra cosa. Bien, pues. Perdón, sí. Julio. Buenos días, doctor Consuelo. Doña Consuelo, buenos días. Pero usted nos puede dar una idea de cómo se aclararía eso, cómo debería decir, entiende usted. Mire, en mi opinión, lo que hay que identificar es, o sea, ¿por qué la discusión para que se saque al procurador? Quizás esto pueda ilustrar. ¿Por qué la discusión para que se saque al Procurador General de la República del Consejo? Porque con el procurador en el Consejo, el Ejecutivo tiene un peso que introduce desequilibrio en la composición del órgano, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que se perseguía con el tema de la segunda? Equilibrio, espíritu de equilibrio. Es garantizar el equilibrio. Exacto. Garantizar equilibrio. No se utilizó la redacción adecuada en la Constitución, pero ese era el espíritu. El Consuelo. Entonces, ahora la pregunta es, si la fuerza del pueblo tiene un bloque de senadores, la fuerza del pueblo tiene un bloque de senadores, que son, creo que según ellos, 8 dicen ellos. 8. Entonces, la fuerza del pueblo en muchas de esas demarcaciones concurrió aliada con el PRM. Pero la verdad verdadera es que la fuerza del pueblo y el PRM no son parte del mismo bloque. Entonces, de conformidad con el texto de la Constitución, ellos son un bloque distinto que tiene segunda mayoría. De conformidad con lo que dice la Constitución. Y en esa segunda mayoría pudieran contarse los senadores de la Fuerza del Pueblo que fueron electos en la boleta del PLD. Ese es otro problema que remite a un asunto que no se reguló adecuadamente en la ley de partido, que se llama transfugismo. Sí, porque la verdad es que si tú te vas del PLD, el PLD no retiene la curul. El PLD no retiene la curul, tú te la llevas al partido al que migras. O sea, tú eres un tránsfuga, sí, pero tu curul no se queda en el partido del que tú te vas, tú te la llevas. La legislación dominicana ni prevé la retención de la curul por parte del partido cuyos electores en parte te votaron, ni prevé una sanción, como sucede en muchos otros países del hemisferio, para actuaciones de defraudación de la confianza electoral como el transfugismo. Entonces, ese es un problema que al final terminará en el Tribunal Constitucional. Lo propio ocurre con los diputados, que a diferencia de los senadores, son electos en función de los votos del partido. Es decir, lo primero que se determina es cuántos diputados le corresponden a ese partido. Y después entonces sabemos
quiénes son en función del voto que han tenido preferencial, pero lo primero es la asignación al partido de esos diputados por el método de Hong. La curul en nuestro ordenamiento constitucional no pertenece al partido. Ok. La curul es de el aspirante que resulta electo. Y eso no está mal ni bien. Lo que eso no debería estar es ausente de regulación para eventos como los que están sucediendo en estos días. Es decir, porque eso introduce una distorsión en la lógica del proceso democrático a nivel congresual. Exacto. O sea, tú no puedes ser electo con los votos de un partido y al día siguiente irte de ese partido. Eso no. Graciosamente, porque ahora, no. Hay otra cosa, Cristóbal, ahí que habría que responder. Ok, la curul no pertenece al partido. Y si no pertenece al partido, ¿por qué razón, si hay una ausencia definitiva, es el partido al que le toca? Entonces quiere decir que en definitiva el heredero, el dueño, es el partido. El curul es del partido, aunque parezca que no. No puede haber una sustitución personal. La sustitución tiene que hacerla el partido, quien con la terna que recomienda el partido. Sí, pero fíjate, nosotros no hemos tenido esa experiencia. Y si sucede, va a haber una disputa sobre qué partido presenta la terna. No, la hemos tenido. Ahora la acabamos de tener incluso en la última legislatura, cuando se sustituyeron diputados. Ese tema salió a relucir. Hubo diputados que eran de un partido, que eran de otro, pero fallecieron y en definitiva tuvo que sustituir el partido al que pertenecían inicialmente. O sea, se fueron, hubo gente que se fue al PRM. Hubo varios, y el PRD fue el que llevó a los que lo sustituían porque fallecieron o algo pasó. Sí. Ya tenemos precedentes de eso. Sí, pero yo quiero volver a este tema. Okay. Sí, vamos a poner un ejemplo. Yo escuché ayer o antes de ayer una conversación que ustedes tenían con el senador Félix Bautista. Ajá. Un par de días. O sea, el senador Félix Bautista fue electo en la boleta del PLD. Sí. Entonces, partido oficial. Él se va de ese partido, renuncia mañana. O por cualquiera de las causales de la Constitución, Dios lo libre, no puede seguir siendo senador. ¿Tú crees que va a ser pacífico que la Fuerza del Pueblo acepte que le corresponde al PLD la presentación de la terna para su sustitución cuando él es en el momento en que eventualmente pueda cesar un senador de la Fuerza del Pueblo? Es un problema y no menor. Bueno, es que ya siempre se ha resuelto. Siempre se ha resuelto, como dice la Constitución, que la terna la pone el partido al que fue electo. Eso se ha resuelto siempre así. Sí. La Constitución establece que la terna para sustituir a un legislador la pone el partido por el que fue electo. Sí, pero no por transfugismo. No se ha dado el caso. No, por transfugismo no. Mientras esté vivo, porque es que es diferente. No, exacto. Doña Consuelo, mientras esté vivo y gozando de buena salud, no hay problema. Y que siga vivo y de buena salud, no hay problema. Julio y Doña Consuelo, ese elemento que ustedes introducen, importantísimo, a la reflexión, lo que hace es que complejiza más. Así es. Sí. Complejiza más. Y nosotros lo que vamos a tener es unas semanas, unos meses tal vez, donde hasta que eso no sea resuelto definitivamente en una decisión del Tribunal Constitucional, va a haber un pulso y una pugna. Y debo decir, hay argumentos razonables para defender una y otra posición. O sea, terminará en el Tribunal Constitucional. Y entonces cuando eso sucede, ¿qué pasa? Que tiene que decidir un tercero imparcial. Okay. Tiene que decidir un tercero imparcial. Es así. Y vuelvo y digo, la razón de ser de esto estriba en que la redacción del texto relativo a la composición del Consejo de la Magistratura en la reforma del 2010 no se corresponde con el propósito que se tenía cuando se decidió modificar el criterio.
modificar el criterio. Eso ha pasado en otros ámbitos. Que en el aborto, el propósito era criminalizar sin dudas el aborto, pero no pudieron hacerlo sin dudas. No pudieron hacerlo sin dudas. Y entonces hay argumentos muy sólidos para defender que el legislador puede establecer causales legítimamente. Legítimamente. Cristóbal. Se terminó con una redacción que deja abierta una brecha a esa interpretación. Cristóbal, para poder culminar o llevar a cabo con éxito el proceso de eliminación de algunas instituciones, estamos hablando caso CDE, una institución creada por ley, FOMPER creada por ley, en esos casos, y además que tienen compromisos, que tienen contratos, que tienen una serie de responsabilidades, ¿cuál es el proceso a seguir? Mira, lo primero es que las instituciones creadas por ley solo pueden ser eliminadas mediante ley. Ese es un tema sobre el que no hay mayores controversias. Yo conozco a la gente que está al frente de lo que fue la CDEE, es un jurista administrativista que viene del sector energético, con una experiencia vasta, que entiende el tema, en términos, no solo en términos de sus implicaciones jurídicas, sino también de sus implicaciones técnicas. Los problemas mayores de eso... Pero ¿a quién te refieres? ¿Al administrativista? ¿A quién? ¿Que está al frente de esto? ¿A quién te refieres? Andrés Astacio. Andrés Astacio. Andrés Astacio. Sí. Es un abogado relativamente joven, 40 años. Sí. Con una sólida formación en derecho energético y con experiencia. Viene de AES desde hace 15 años. Okay. Entonces, en eso no creo que haya mucha dificultad. Las dificultades van a venir probablemente por una pugna de intereses que tienen que ver con supuestos de seguridad jurídica, con alegatos de que yo tengo un contrato, yo tengo una concesión, pero yo no creo que eso va a ser obstáculo. Lo que sí estoy seguro es que eso no va a suceder en 3 meses. Ese proceso no va a culminar en 3 meses, ni en 5, ni en 6. Ese es un proceso arduo de unas implicaciones legales, de solución previa de intereses, de rescisión previa de acuerdos, de rescisión previa de contratos, de probablemente indemnizaciones, que no va a permitir que eso culmine de manera rápida en el tiempo. Yo no creo que eso antes de un año y medio pueda concluirse. Y lo importante con esto no es que concluya rápido, lo importante es que concluya bien. Y la señal que se manda desde el gobierno con el interés o con la intencionalidad de llevar al Estado a un nivel en términos de su tamaño que no sea más que el que se necesite para que funcione y funcione adecuadamente. Yo creo que ese es el mensaje que el presidente Abinader está queriendo mandar, y creo que es un mensaje correcto. Yo estaba revisando el otro día los discursos de Roosevelt de su asunción en el primer mandato presidencial, y una de las primeras medidas que anunció antes de ser elegido fue: hay que recomponer el Estado, la administración pública hay que recomponerla para llevar al Estado a un tamaño donde pueda funcionar sin que resulte demasiado oneroso su mantenimiento. O sea, sobre todo en un contexto de crisis. Antes ya esas eran decisiones que debieron tomarse, pero en un contexto de crisis son decisiones que ameritan ser tomadas. Siempre van a ser controversiales, siempre va a haber controversia, porque mucha gente va a decir, bueno, pero eso va a implicar gente en la calle. Habrá que buscar la manera de que, sobre todo en el curso de la pandemia, si la gente va a la calle, quede de alguna manera protegida. ¿Tus expectativas con relación al procurador o a la procuradora independiente, ¿no?, que ha sido designada, o las procuradoras
que han sido designadas. Me refiero a Miriam Germán, a Jenny Berenice. Yo creo que fue la decisión política más trascendente que tomó el presidente electo. Creo que y esto lo he dicho mucho, la Procuraduría General de la República es entre y el Ministerio Público en general, es entre las instituciones del Estado que en general perdieron confianza. O sea, en este país hay un déficit de confianza generalizado de la ciudadanía en las instituciones. Esa institución en particular llegó a unos cotos de desconfianza ciudadana históricos y necesita recuperar esa confianza. Y yo creo que la designación de la magistrada Miriam Germán en parte obedece a la idea de recuperar confianza, pero también obedece a la idea de cumplir con un clamor ciudadano para que aquí, sin retaliación, sin venganza, se sancione a todo aquel que hay que sancionar por temas de corrupción administrativa. Y no solo administrativa, corrupción, que trasciende lo administrativo, y que muchas veces, demasiado, diría yo, se da en una especie de contubernio entre partes privadas y administrativas. Entonces, yo creo que la señal está ahí. Tengo mucha confianza en que fue una decisión correcta y en que va a haber resultados en el sentido que la sociedad espera. Creo no puede ser, doctor, no puede ser una decisión populista, como se llama ahora al populismo, para complacer peticiones, porque el hecho de que lo planteara participación ciudadana, o sea, hasta qué grado hay independencia ya en esta procuradora que ha sido promovida para que cumpla con determinadas condiciones que indudablemente hay una demanda, pero aquí hay mire, otras opciones que hubiesen podido ser, no estar tan contaminadas como la de la doctora Miriam Germán. Excelentes también. Yo sí. digo que ella es muy bien, pero otras hubieran estado menos contaminadas con ese clamor popular, participación ciudadana, promoviéndola y etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso le da un grado de contaminación muy grande. Sí, mire, doña Consuelo, yo entiendo su punto, lo he oído a otras personas. Si uno conoce a Miriam, su trabajo, sus votos en la Suprema Corte de Justicia, en la Corte de Apelación, sabe que Miriam no encaja en el perfil del populismo. Sin lugar a dudas. Si llegó a haber, yo creo que fue una decisión de buena fe y orientada por buenos motivos, pero si llegara a haber una cuestión de populismo y de... Pero no populismo de parte de ella, doctor, digo, la decisión. No, en la decisión, si eso fue así, se equivocaron. Bueno. Si llegan a ser así, se equivocaron. Es decir, vuelvo y digo, quien conoce a Miriam, la persona, y a Miriam, la funcionaria, y la verticalidad y la rectitud probada en 40 y pico de años de experiencia, sabe que ella no encaja en ese perfil. Bueno, sin dudas. Muchas gracias al doctor Cristóbal Rodríguez por esta conversación tan interesante. Gracias Cristóbal. Gracias. Cambio y fuera.